El ejército mexicano fue organizado por primera vez entre los años 1821 y 1822, uniendo las diversas unidades del ejército realista y el ejército insurgente. Este nuevo ejército tenía tres tipos de tropas. Primero, a las tropas regulares de línea o permanentes. En segundo lugar, a la milicia activa. Y en tercer término, a la milicia cívica, que más tarde sería transformada en la Guardia Nacional en el año de 1845. Las tropas permanentes fueron el ejército regular, pero no se encontraban solas realizando actividades en tiempos de paz. También existía un número considerable de unidades pertenecientes a la milicia activa. Esta organización, heredada de las unidades provinciales del régimen español, consistía en cuerpos que eran parcial o totalmente envueltos en el servicio activo, que para ese entonces podía durar años. La milicia cívica, organizada a partir de 1822, era la reserva básica en la cual, por ley, cualquier mexicano del sexo masculino entre las edades de 18 a 40 años y con la posibilidad de poder usar armas, podía ser enlistado. Esta era una verdadera milicia nacional, y aunque ocasionalmente recibían entrenamiento, solamente eran llamados para asuntos policiales locales o verdaderas emergencias. Las unidades debían conformarse por voluntarios, o en su defecto, por una leva donde se elegía a uno por cada 100 hombres. A partir del 10 de septiembre de 1823, el ejército se organizó bajo 17 comandancias generales, y 7 comandancias más pequeñas, denominadas particulares. A partir de 1839, el Ejército Nacional se organizó en 6 divisiones que cubrían a varios estados de la República. La primera división tenía su cuartel general en Toluca y abarcaba a México, Querétaro y Michoacán. La segunda división tenía su cuartel general en Jalapa y abarcaba los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. La tercera división tenía el cuartel general en Lagos y abarcaba a Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Las siguientes divisiones, su cuartel general variaba de acuerdo a las diversas situaciones que se presentaren. Así, la cuarta división, también denominada el Ejército del Norte, abarcaba Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La quinta división abarcaba los estados de Chihuahua, Durango y Nuevo México. La sexta división abarcaba Sonora y Sinaloa. Además de las divisiones, existían 4 comandancias generales, la de la Ciudad de México, Yucatán, Chiapas y las Californias. Para 1825, diplomáticos británicos y franceses estimaban que la fuerza del ejército mexicano comprendía 30,000 hombres mal armados y mal vestidos. Ese mismo año, el ministro de Guerra, el general Manuel Gómez Pedraza, deseaba aumentar los efectivos del ejército a un total de 67,700 hombres, y gracias a los préstamos de bancos británicos se compraron 90,000 mosquetes, 14,000 carabinas, 2,000 rifles para las compañías de infantería ligera, 20,000 espadas, 5,000 pares de pistolas y 20,000 uniformes a Gran Bretaña. Gracias a esto, el ejército mejoró, superando todas las expectativas, tanto en apariencia como en disciplina. Sin embargo, esto no duraría por mucho tiempo. En mayo de 1846, el ejército mexicano contaba con 24,550 hombres, pero para la tensa situación en la que se encontraba México con su vecino del norte, estas cifras no eran suficientes. El día 28 de agosto, el gobierno anunciaba que todos los mexicanos entre la edad de 15 a 60 años podían ser llamados a las armas, y los desertores podrían ser perdonados si regresaban al ejército. Los hombres enlistados eran generalmente campesinos indígenas forzados a las filas a través de la leva. Sin embargo, el campesino mexicano era considerado un soldado muy duro y bravo, especialmente en el uso de la bayoneta, y luchaba en las condiciones más adversas en las que ningún soldado europeo hubiera podido soportar. Eran apodados bocas de palo,
porque durante las campañas raramente comían. La verdadera debilidad del ejército no se encontraba en la tropa, sino en su oficialía. Los generales se encontraban mucho más preocupados con sus finalidades políticas y en enriquecerse que en el arte de la guerra. Los oficiales de regimiento eran muy valerosos, pero tenían una deficiente educación y entrenamiento militar. A pesar del daño profundo causado a la cohesión del ejército nacional, infligido por décadas de guerra civil, es notable la forma en la que muchos de sus elementos se batieron con heroísmo de tropa de élite frente a invasores extranjeros. Durante este periodo, el ejército mexicano se enfrentó al ejército español en sus intentos de reconquista durante los años de 1825 a 1829, a las milicias tejanas durante la Guerra de Independencia de Texas, al ejército francés durante la Guerra de los Pasteles y al ejército estadounidense durante la guerra entre México y Estados Unidos.